En estos momentos recibimos para hablar un tema, Dios mío, bueno, ella ya se va a explayar al respecto, a Ariel Maciel, ¿sí? Él es periodista especializado en economía, ¿m? Y escribe para Perfil y el diario El Conurbano. Bienvenido, Ariel. Silvio Sacomani te saluda, un placer enorme, y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Silvio? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto y saludo a toda la Por audiencia. favor, ¿sabés cómo estoy? Preocupadísimo. ¿Por qué? No pasa nada. Ay, Dios mío. Ah, Este, ay, Dios. así se llama el programa de radio que tengo en Buenos Aires, en Radio con Vos, así que ¿Cómo, imagínate que cómo- ya estoy cómo se acostumbrado. llama? ¿Cómo se llama? No, Me no pasa encanta. nada. No pasa nada. Nada, me encantó. Eh, Me encantó. eh, Ay, 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 Dios mío. Bueno, a ver, ¿tenés información en torno a la reunión que tuvieron Sergio Massa y el presidente de la Nación? Donde Sergio Massa, entiendo, le expresó al presidente la posibilidad cierta, o por lo menos le expresó su análisis en relación a renunciar al Ministerio de Economía y a alejarse del frente de todos. ¿Esto es así? Mirá, Silvio, lo que sucede con Sergio Massa y Alberto Fernández tiene antecedentes. Hace tiempo que ese vínculo está bastante maltrecho. Tenemos, digamos, si querés, un hito que expresó, o por lo menos que dejó en evidencia esa muy mala relación, fue cuando sumó el presidente Alberto Fernández, sumó a un asesor económico a su equipo, ¿no? En ese caso, recordemos que Antonio Aracre, ex Sí, CEO de la empresa china Syngenta, Singenta. y que, digamos, venía de algún modo a que el presidente Alberto Fernández tuviera su propia mirada, a pesar de que tenemos un ministro de Economía, quien fue recibido con abrazos, medalla y beso, porque venía a salvar al gobierno de una corrida cambiaria y una presión devaluatoria infernal luego de la renuncia de Martín Guzmán. En realidad, la renuncia profundizó algo que ya el mercado venía empujando tiempo atrás. Cuando se suma Aracre al gabinete, empieza a generar ruido, y mucho más cuando después empieza a hacer declaraciones que iban en contra o por lo menos cuestionaban algunas de las medidas que tomaba el equipo económico de Sí, Sergio lo Massa, recuerdo y que bien. generaba mucho ruido en el mercado, ¿no? Sin dudas, sí, sí, lo recuerdo muy bien. Es más, entiendo que Aracre salió eyectado, ¿sí? Uh-huh. De su asesoría para con el presidente de la Nación por una suerte de amenaza de Sergio Massa de renunciar. En aquel momento ya se estaba hablando de este tema, ¿es así? Y pasa que en ese momento Antonio Aracre presentó un plan para ordenar la macroeconomía y estaba vinculado con una suerte de evaluación un poco más pronunciada de la que administra actualmente el Ministerio de Economía, y tenía algunas medidas que iban en contra del planteo de Sergio Massa. Entonces Massa fue y le dijo al presidente: ¿es él o soy yo? Y había un nicho de fondo ahí que todavía está dando vueltas. Que Sergio Massa fuera candidato a presidente, y en ese caso Massa tiene diseñado un plan para dejarle el ministerio a uno de los propios y poder hacer un comando electoral, pero también tener una supervisión de la economía. Ahora que quiso adelantarse y presentarse como el ministro de Economía de la sucesión de un Massa candidato. Y eso se aceleró, se adelantó demasiado, generó un ruido, y fue el propio Massa que le dijo: bueno, acá hay un economista, o por lo menos hay uno que quiere uno de los dos que quiere manejar la economía, está de más. Tenía que elegir, que en ese momento Sergio Massa seguía, que había sido el que estabilizó la economía después de aquel batacazo de salida de Martín Guzmán. Realmente hubiera sido una situación incontrolable. Por eso salió rápidamente
Antonio Aracre de ahí, y uno lo puede escuchar, al ex empresario, Sí, por todos los medios de comunicación, totalmente. ser muy crítico de Sergio Massa. Sí. Todo esto que te cuento está ratificado justamente ante esa situación. La verdad es que ese fue el primer momento donde Massa dijo, de acá yo me voy. Hubo otro dato, no sé si te acordás, un tuit de Malena Galmarini, la esposa de Sí, Sergio Massa, el titular de AISA, que dijo que básicamente que si se iba a Massa, explotaba la explotaba bomba. el país. Sí, 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 tal cual. Exactamente. Entonces, Exacto. ese fue el primer... Mirá, te voy a dar un dato particular. Esto fue una noche donde Malena Galmarini estaba enojada. Estaba enojada por la situación por la que atravesaba Massa, el desgaste que estaba teniendo internamente Sergio Massa, y después te voy a contar algunos detalles. Por Pero favor. esa noche estaban juntos y Sergio Massa le dijo, borrá, me estás matando con ese tuit. Dice, no, hay que ponerse firme políticamente. Y Sergio Massa dijo, pero me metés ruidos en el mercado. Ahí es cuando Mariana Marini repensó, dijo, está bien, tenés razón, y a la mañana borró el tuit Es real. tan polémico, pero eso obviamente circuló y quedó como el primer llamado de atención público de alguien muy cercano a Sergio Massa, que ya empezaba a mostrar por lo menos el as que tiene Massa para jugar políticamente adentro. Digo, si puso en juego tanto capital político, asumiendo un rol muy complejo en ese momento, lo está haciendo pesar en este momento, ¿no? Dentro de esos detalles que uno puede llegar a encontrar, vas a ver algunos simbolismos. Primero, un poco el rol de Massa, siendo él que estaba muy cerca de los gobernadores que ganaban en las provincias, incluso los opositores, ¿sí? Con quienes se mostró apenas iba ganando. Pero el dato fue cuando Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte, y su tipo Sí, del también. riñón de Massa, está al Sí. lado siempre, todo el tiempo, empezó a justamente a mostrar alguna cierta independencia. Un Gustavo Sáenz, gobernador reelecto de Salta, que de algún modo empezaba a hacer una carta de juego propio de Sergio Massa, y que Giuliano lo puso, aún cuando está lejos de ser candidato. Recordemos que Sáenz había sido el candidato a vicepresidente de Sergio De Massa Sergio con el Frente Massa, Renovador, ¿no? por supuesto. Y eso también de algún modo empezaba a marcar que el Frente Renovador podía llegar a tener cierta independencia e iba a empezar a empujar con la figura de Sergio Massa. Hay datos que hay que ir siguiendo de a poco. Primero, Sergio Massa fue a China. Yo tuve la posibilidad de estar en ese viaje. Ah, ¿estuviste en haciendo esa gira? Estuvimos 10 días junto a Sergio Massa, Máximo Kirchner y toda la comitiva que estuvo en China, y la verdad es que parecía un juego de comedia, no un paso de comedia, porque mientras Sergio Massa y Máximo Kirchner tejían una estrategia para que la Argentina pueda entrar al Banco de los BRICS y poder tener el financiamiento necesario que Brasil quería darle, pero que Lula está imposibilitado porque Te perdí ahí, ¿eh? a Bolsonaro. ¿Estás ahí? Ahí te escucho mejor. ¿Qué comentabas con respecto al Banco de los BRICS? Perdóname. Es que en realidad lo que sucedía es que Brasil quiere prefinanciar las importaciones de Argentina, ¿no? Para que las empresas de ese país puedan venderle más a la Argentina. Tenemos un déficit comercial importante, pero todo se paga en dólares, más allá de que vos puedas pautar en reales, tenés que pagar en dólares. Sí. Entonces lo que buscaba la Argentina es que el Banco de Desarrollo prefinanciara a 360 días la compra de esos insumos y oxigenara por un año el pago de los dólares. Para eso necesitabas el aval del Banco Central, porque tiene que poner las reservas de garantías para ese financiamiento, para ese crédito.
el presidente del Banco Central brasileño responde a Jair Bolsonaro, ¿sí? Fue designado por Bolsonaro y le pone todas las complicaciones necesarias a Lula da Silva. ¿Cuál era el punto? Alberto Fernández había hablado de una suerte de modificación del artículo en los BRICS para poder beneficiarlo, pero eso era inviable desde el punto de vista técnico y podía tardar un montón de tiempo. ¿Qué encontraron Dilma Rousseff junto a Máximo Kirchner y Sergio Massa? En realidad fue ella, la expresidenta brasileña, que les dijo, se suman al banco, ¿sí? Se suman al banco con un capital, y una vez que están adentro del banco, ya pueden ser acreedor de un crédito de cualquiera de los países que ponga plata ahí, ¿sí? Ahora, pero ¿de dónde saca el dinero Argentina para tener la posibilidad de formar el banco, de conformar el banco de los BRICS y de esa manera hacerse de un crédito? Buena pregunta, porque en realidad ahí estaba el punto. Son 4 países los que van a ingresar al Banco de los BRICS. Entre los 4 tienen que poner $1.000 millones, ¿sí? Argentina no tiene los 250 millones de dólares necesarios, pero hay un beneficio que le dan justamente por esta mirada, este beneplácito que tienen de parte de algunos, por ejemplo China y Brasil. ¿Cuál es? Que lo dejan depositar en bonos, ¿sí? Y Argentina, si hay algo que le sobran, son bonos soberanos, tanto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, como del Tesoro, como del Banco Central. Así que lo va a poner en bonos, no lo pone en cash, y se lleva cash, se lleva dólares para poder prefinanciar esas importaciones. Ahora, pero Ariel, te consulto desde el desconocimiento total para que me ilumines. ¿Esos bonos no son en pesos? Esos bonos son en dólares, son los bonos en dólares. Bien. Recordemos que fue el que se había generado un conflicto donde el Massa obligaba a los organismos estatales a vender esos bonos que tenía, los dólares que tenía, convertirlos en estos bonos en dólares. Lo y recuerdo que bien. hacer una auditoría, sí, señor. a la Universidad de Buenos Aires para ver si efectivamente perdían o ganaba plata. Exacto. Con esa operación, y la UBA le dijo, tenés el ok porque en realidad se capitalizan a través de esos bonos y de aquello que puedan llegar a pagar. Entonces, digo, ahí estaba más o menos la ingeniería puesta. Esto se vota en agosto. Hay que esperar un poquito más, pero de agosto hasta octubre, que es la tensión electoral, va a haber otra plata fresca. Pero ¿qué pasaba en ese mismo momento en Brasil? Estaban Alberto Fernández y Lula da Silva en Brasilia, y Lula da Silva dijo, no es posible financiar el acuerdo, esto que yo prometí, no lo vamos a poder hacer. Y Alberto Fernández y Santiago Cafiero certificando eso, mientras Massa estaba consiguiendo otra cosa. Digo, y no se hablaban, no hubo comunicación, porque de hecho cuando intentaron hablarse, cuando Massa intentó responderle un llamado, estaba en viaje a Bolivia Alberto Fernández. Digo, una incomunicación absoluta. Bueno, todo esto llega a el Día del Periodista. ¿Qué pasó? Nuestro día, feliz día ante todo, espero que haya pasado un feliz día. Para todos los colegas de ahí también. Ese día estábamos los periodistas que estamos acreditados en el Ministerio de Economía, esperando a Sergio Massa, que había postergado de la 1 a las 5 de la tarde el brindis. Y mientras tanto, en la Casa Rosada, Alberto Fernández iba a tener su brindis con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, ¿sí? ¿Qué pasó? Alberto Fernández nunca llegó a ese brindis y de hecho se suspendió. Y Sergio Massa llegó 2 horas más tarde, alrededor de las 7 de la tarde, porque estaba reunido con Alberto Fernández. Más allá del repaso de la agenda económica, de lo que pasó con China, de lo que va a pasar ahora, en estos días con el Fondo Monetario Internacional, uno de los puntos era lo que acababan de decir los gobernadores del peronismo, que decían queremos boleta única, y que... Pero que algunos de nosotros formemos parte de la misma. Exacto, claramente, que tenía que tener representación del interior del país, tenía que ser federal esa lista, y tenía esa
digamos, esa declaración que estaban haciendo tenía el aval también de Cristina Kirchner, ¿no? Ahí estaba Guado de Pedro, estaba Axel Kicillof, empezaba a ser una discusión un poco más transversal, y esto implicaba empujar a Alberto Fernández a que diga, bueno, listo, ya está, me presionaron tanto, tienen razón, son muchos contra mí solo, vamos a aflojar. Y de hecho Sergio Massa fue y dijo, mirá que el Frente Renovador me está diciendo que si no hay unidad nos vamos al frente de todos. Aún así, en una charla muy ríspida, Alberto Fernández ratificó su intención de que haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dentro del peronismo. Y ahí llegamos a la conclusión que hice toda esta vuelta, Sí. un cuento que es demasiado largo. No, ningún demasiado largo, no, introductorio, ¿no? Y totalmente aclaratorio en relación a lo que está aconteciendo. No, perfecto, continúa, por favor. Y ahí viene el punto en cuestión, las opciones que tiene Sergio Massa. Son tres, en principio, digamos, ¿no? En dos, renuncia. En la tercera, puede llegar a seguir comandando. ¿Cuáles son las opciones? Si Sergio Massa cree que si van a las PASO, ¿sí? Va a ser una PASO de enanos, ¿sí? De candidatos enanos. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, si pongamos nombres, ¿no? De los que hoy se sabe todavía, puede estar un candidato de gobernadores, puede haber algún otro que se quiera sumar, pero hasta ahora los precandidatos son Daniel Scioli, Agustín Rossi, Juan Grabois, también bueno. está Guado de Pedro, Sí. ¿sí? Por lo menos son cuatro que están con intenciones de jugar. Ahora, dice, si vos empezás, por más que gane uno de ellos, los demás van a sacar 1 punto, 2 puntos, 3, 4, 5, ¿sí? Y se van a repartir entre todos. Supongamos que le va bien en cantidad de votantes dentro del Frente de Todos, la foto no va a ser que el Frente de Todos sacó 1/3 de los votos, como se está pensando esta elección, sino que se los va a poner ese día, cuando cierre el domingo las elecciones y se conozcan los resultados, se lo van a poner por nombres en lista de creciente. Y ahí dice, Milei va a ser único candidato en su espacio. Exacto. Por lo tanto, va a concentrar el tercio que le corresponde. El Frente Junto de Todos, Sí, te entendí, por el cambio. Junto por el Cambio, lo que digamos, va a dividir en dos, ¿sí? Y va a salir segundo. Si Frente de Todos tiene 4, 3, o incluso hasta podría llegar a ser 2 candidatos que puedan perder atracción para que haya gente independiente que vote el frente dentro de la lógica del Frente de Todos, va a quedar terceros. El que gane va a quedar tercero. Si queda tercero, en los medios queda que el gobierno salió tercero y no entra el balotaje. En esta foto, el lunes hay una corrida cambiaria imparable en la Argentina. Es el análisis de Sergio Massa. Dice, yo no me voy a morfar esto. Yo no me voy a quedar como responsable, como el ministro de la devaluación y de la hiperinflación. Entonces... Ya lo es igual, Ya lo es, porque estamos hablando de, bueno, hoy la inflación que tiene la Argentina en los tiempos modernos es una hiperinflación versus los otros países. Pero podría ser, nosotros que mucho en la Argentina peor. Tenemos antecedentes de hiperinflación, digamos que hoy todavía estamos jugando, todavía sigue siendo parte de un juego, que aquellos que tenemos un poco de recuerdo, yo de chico, de la hiperinflación del 89, sí, 90, totalmente. 91, sí. La verdad es que esto de ir desde tu casa a la esquina, al almacén de la esquina, y que en el medio cambie 3 veces los precios, todavía no nos está pasando, y por suerte, digamos, ¿no? Pero estamos ahí, a un pasito nada más, ¿sí? A un pasito de que esto no nos puede llegar a suceder. Entonces, digo, primer escenario, elección de enanos. Sergio Massa no va a ser candidato presidencial en ese contexto, no va a jugar ninguna interna, se va del Ministerio de Economía, cierra con el Fondo Monetario Internacional, deja las llaves
mucho gusto, y se vuelve a su casa. Segundo escenario, que Sergio Massa sea candidato. Así que finalmente haya una alquimia y sea el único candidato de Frente de Todos, deja el ministerio, pero lo deja bajo una supervisión. Quedará Marco Labaña, quedará Gabriel Rubinstein o algún ministro de consenso para que el mercado siga creyendo. Entiendo. Que haya un candidato que, además de la política, va a manejar la economía y le pueda generar expectativas de continuidad y estabilidad. ¿Sí? Algo que al mercado le interesa. Y la tercera opción es que no sea el candidato, pero sea un candidato de unidad en donde él tenga una influencia tal que su poder posterior a las elecciones va a ser muy grande, digo, ¿no? Una especie de Cristina Kirchner en este frente. Bueno, ¿y cuál sería el caso, Ariel? No, ahí, digamos, si uno lo escucha según las fuentes de su entorno, cuando dice, no importa que sea el perro Pluto o Mickey Mouse, no importa el nombre, el tema es que seamos todos juntos, dice, ahí ese es otro escenario. En ese caso, podría llegar a seguir siendo ministro porque garantizaría una estabilidad y le daría perspectivas, competitividad al Frente de Todos, digamos, ¿no? Este escenario se lo planteó a Alberto Fernández. ¿Sí? Este escenario se lo planteó claramente a Alberto Fernández. Fue ríspida la reunión, ¿sí? Hubo enojos y no hubo acuerdo. ¿Sí? Hasta ahora sigue la misma situación. Mañana en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, se reúne el Frente Renovador, sí, exacto, en su sábado. congreso. Y ahí puede llegar a haber una declaración con más tensión, mucho más asertiva de lo que puede llegar a pasar, en donde sus principales espadas, como la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, ya le están poniendo nafta a un fuego que se va prendiendo de a poquito, ¿no? Bueno, eso lo apreciamos en el día de hoy con respecto a sus declaraciones. Exactamente, ¿no? Pero Massa todavía no se va a ir, porque en la semana después de que inaugure que sea parte de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, viaja hacia Washington para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en condiciones mucho más favorables de las que pensábamos originalmente. ¿Te parece? ¿Va a haber un acuerdo finalmente? ¿Se va a cerrar ese acuerdo? Se va a cerrar. Hay un par de, digamos, ¿por qué se está estirando este acuerdo? Porque está esperando más a llegar que sea después del 15. ¿Qué dato hay después del 15? Aunque te parezca mentira, ¿no? Recién lo hablábamos, pero el 14 se conoce el dato de inflación de mayo, sí, que va a ser menor del que estiman las consultoras. Y 8.7 hablan, 8.8, 8.6. ¿Será menor? Que sea menos todavía, ¿eh? Es probable que sea menos todavía, ¿eh? Pero esto, a ver, que sea menos, me da la impresión, por lo que vemos en la calle, cuando vamos a comprar la leche, cuando vamos a comprar un gino, es decir, lo que se palpa en la calle es que los productos cada vez aumentan más. Esa es la realidad. La consulta es, a raíz de lo que vos estás planteando, que tal vez la inflación sea menor a la del mes de abril, ayúdame, gracias. Muy bien. ¿Cabría la posibilidad de que haya habido una suerte de intervención por parte de Sergio Massa para con el INDEC? ¿O no, es muy mal, estoy pensando de repente mucho más allá, porque soy un mal pensado? No, está bien, lo primero que tenemos que hacer es pensar en las distintas alternativas y todo está bien pensado en todo caso, porque tenemos antecedentes en la Argentina de meter, de poner el lapicito y afinarlo, ¿no? Pero en este caso, lo que va a demostrar y lo que se empieza a ver es que, a ver, la inflación de 8,4 de abril está vinculada directamente con la corrida cambiaria. Vos tuviste corrida cambiaria, tuviste brecha que se te disparó, tuviste dólares paralelos que se agrandaron, empezó a encarecerse de arriba para abajo toda la cadena, y lo que hizo es, hubo inflación real e inflación por expectativa, ¿sí?
me cubro por si acaso, y eso dispararon los precios. El INDEC... ¿Qué, la inflación autoconstruida? Decís. No, no no te estoy esto, jodiendo, no, Ariel, no, estoy no, bromeando. Pero está muy bien porque muchas veces se habla de ese concepto de la autoconstrucción, de la autopercepción de la inflación. En este caso es total y completamente palpable. Los precios subieron inmediatamente a partir de... o igual te tengo que decir otra cosa también, ¿no? Hay muchas empresas que compraban los insumos a dólar oficial y lo aumentaban a dólar blue porque decían que no sabían si después lo iban a poder comprar. Lo cierto es que después no lo bajaron nunca esos precios, sabiendo que igual lo pueden comprar porque el dólar oficial no se movió en el ritmo de la devaluación que intentaron los paralelos, ¿sí? Entonces, acá hay un juego de me cubro por si acaso, y la rentabilidad de las empresas no se mueve en ese sentido, ¿eh? Lo que sí se mueve es el poder adquisitivo de los trabajadores. Ahora, vos como empresario, ¿no lo harías en este contexto? Mirá, a ver, en realidad depende de cuál es el parámetro que vos tomás. Si vos tomás el parámetro del cuidado de los negocios, sabiendo que tu rentabilidad es muy alta y que tus trabajadores cada vez ganan menos, y si vos tenés un poquito de conciencia social, no lo deberías hacer, ¿no? Y si en algún momento te diste cuenta que te cubriste por demás, deberías reacomodarte. No existe ese parámetro en la Argentina y muchas veces nos quejamos de las consideraciones institucionalizadas, de que hay que respetar determinadas cuestiones, pero nadie puso para la marcha atrás y dijo, che, ya me cubrí, no pasó nada, vuelvo para los precios anteriores. Ya cuando estás cubierto, nadie pega el paso atrás. Ahora, los que perdieron ingresos, poder adquisitivo, fueron los trabajadores, que eso le subieron los costos, se mantienen altos como en ese momento, y su salario no creció de un golpe. Digo, eso hay que discutir en algún momento, este escenario de, bueno, ¿hasta cuánto podés cubrirte de algo que no sucede? ¿Sí? Esto viene pasando porque las corridas que hubo también en febrero no se efectivizaron en la realidad en el acceso, digamos, en el costo en dólares que tienen, que los únicos que tienen acceso son las empresas. Digo, nosotros no podemos comprar dólar oficial. Las empresas que importan lo hacen a dólar oficial y lo venden a dólar blue. Eso no es justo, ¿sí? La verdad que, digo, y no estoy diciendo que ese comportamiento de todas las empresas. Yo te entiendo a la perfección, pero ¿lo ves tan así? Porque, por ejemplo, yo pongo el escenario, o en este escenario lo que acontece con el sector del campo, ¿no es cierto? Vos exportás y cuando vas a liquidar te liquidan a $1 que poco menos no existe. No, pero el campo está atravesando una situación absolutamente desfasada de la realidad. Digo, la sequía hace que el campo no puedas medir con una variable real el impacto económico. Tenés que dejarlo afuera, el campo pierde plata, y la verdad es que, por ejemplo, la cuestión de las retenciones sigue siendo es una cuestión en este momento muy injusta. Porque, digo, y voy a ser polémico, pero si tuviéramos retenciones móviles, el campo estaría pagando casi cero, porque el nivel de rentabilidad es, Dios, en cualquier momento se parte la cadena de pagos. Ya hay muchos productores que tienen que pagar alquiler que no los... Estoy perdiendo el contacto. A ver, la comunicación. Si te puedes mover un poquito de donde estás, porque vos, viste, el tema de las telecomunicaciones son de terror. Estoy adentro de un auto. Así no, que ahí está. No, te escucho perfecto. Ahí, cada tanto lo vamos, pero te juro que sentadito en el mismo lugar hace desde los 29 minutos que estamos charlando. Y bueno, te decía, digo, el campo no es un hecho particular, pero a ver, vayamos a sectores que importan, que tienen acceso al MUL, que pueden importar con las IRA, que les llega y que inmediatamente se dan vuelta, incluso ni siquiera estoy hablando de insumos, de productos terminados, se dan vuelta, y eso que pagaron al dólar oficial se dan vuelta y lo marcan al dólar blue. Digo, ¿dónde hay, cuál es el negocio más rentable que ese?
reitero, no son todos los empresarios. Yo tengo un contacto cotidiano con los empresarios y tengo muchísimo respeto por todo lo que hacen, porque generan la gran mayoría generan, son los que generan el trabajo, el empleo, y la verdad es que esa disociación social no está buena. El sector privado es el que genera empleo. Para este gobierno, el sector público es el que genera empleo. Ahí estamos en un verdadero problema en relación a lo que tiene que ver con el verdadero o quien hace traccionar la economía de un país. Bueno, sí, ahí es una discusión bien de fondo y que yo coincido con esa mirada. Hay algunas cuestiones que habría que revisar en los dos puntos, en las dos puntas, pero no tengo dudas que el sector privado es y debe ser el motor, debería ser mucho más todavía, el motor de cualquier economía sana. ¿Sí? Si no, no tenés posibilidades de arrancar y de discutir un país con proyección, con futuro, con realidades. No, porque porque este gobierno se llena la boca diciendo que estamos en un escenario de casi de pleno empleo, el mayor empleo que se ha registrado desde el 83, de retorno a la democracia, pero claro, la pregunta es, ¿a dónde se registró ese empleo? ¿En qué sectores? ¿En el sector informal y en el Estado? Bueno, hay una figura que durante el gobierno de Mauricio Macri arrancó y que nunca paró, que es la del monotributo, ¿no? Es una formalidad informal, digamos, ¿no? Exacto. Los monotributistas se pagan su propio descuento, donde no tienen ningún tipo de protección y donde realmente digamos, la formalidad y la informalidad es un límite tan fino, pero amparado por el Estado, porque paga ingresos, digamos, ¿no? Claro. La verdad es que hay un montón de cuestiones a tomar en cuenta, pero digo, en este contexto y hablando puntualmente del hecho inflacionario, un poco lo que está mirando Sergio Massa y lo que quiere hablar con el Fondo Monetario Internacional, lo que dice es, a ver, teníamos estos precios de esta inflación alta también impactada por la sequía, ¿sí? Es algo que le cruza a toda la actividad económica. Alta por la emisión monetaria, Ariel. Y por el déficit fiscal. Duda. A ver, digamos, hay un montón. Sí, el tema del gasto público es un consenso que se ha alcanzado últimamente, pero digo, es un debate también de modelo económico y da para charlar largo y entendido, pero sí, totalmente de acuerdo con vos. Todos estos temas influencian sin ninguna duda en las remarcaciones, en la inflación, y por algo es estructural. Digo, tenés un piso, que ese piso es para arriba siempre, y el piso nunca baja, siempre sube, y tenés el techo inalcanzable. Totalmente. Ahora, en ese contexto, Silvio, vos tenés que tener en cuenta que si vos te alejás y mirás un gráfico, vos ves que hay momentos puntuales donde la inflación pega repentinamente un salto, ¿sí? Y empieza a presionar más arriba. Esos dos saltos se dieron este año cuando impactan la corrida cambiaria. ¿Y por qué impacta la corrida cambiaria? Porque no hay dólares. Cuando no hay dólares, el mercado... Oferta y demanda. Además... No lo creo, yo no lo creo. No, porque lo que hace es... A ver, hay un sector del mercado que es chico, te puedo asegurar que es chico, pero lo que hace es ve negocios, donde nosotros no ve personas trabajando, no ve comercios vendiendo, lo que ve es negocios. Entonces, ¿qué dice? A ver, estoy cubierto, y si hay una devaluación, a mí me conviene, entonces, ¿qué hace? Busca el escenario concreto para que haya devaluación. Si vos tenés un montón de dólares, no podés presionar una devaluación. Ahora, de repente se viene una sequía, el Banco Central se va quedando sin dólares, lo que hace es, empieza a comprar más dólares aunque sean caros. ¿Por qué? Porque el Banco Central en un momento va a decir, si no tengo más dólares tengo que devaluar. Las reservas del Banco Central están en rojo. Están 2.000 millones de dólares en rojo, mal. Están en negativo. Sí. Digo, este es el escenario que tenemos en la Argentina, es de crisis cambiaria total y absoluta. Ahora, esas corridas generaron inflación, y es lo que dice Sergio Massa. Dice,
digo, lo estoy repitiendo lo que dice Sergio Massa, no lo estoy asegurando No, te inmediatamente. entiendo, Ariel, te entiendo. Mirá, estos 2 puntos donde la inflación se dispara es justo cuando hubo corrida cambiaria. ¿Y cuándo se corta esa corrida? Cuando intervino el Banco Central. Por lo tanto, van al Fondo Monetario y le dicen, che, mirá, si vos querés que no haya crisis social, lo que no tiene que haber es inflación. Y fíjate cuándo cayó la inflación, cuando yo intervine, necesito intervenir. Ahora, además, lo que dice es, después de esa fecha, la inflación empieza a bajar y ahí es donde te muestra donde dice, está convencido de que en mayo el número le va a dar dentro, digamos, positivo. A ver, con que sí, empate te entiendo. es un montón, es positivo en ese análisis. Ahora, entre nos, primera... Ariel, perdóname que te interrumpa, y me encanta escucharte, está buenísimo este diálogo, me encanta. ¿Vos considerás, sinceramente, que la inflación del mes de mayo va a ser menor a la del mes de abril? Le estoy preguntando a Ariel, no le estoy preguntando a Sergio Massa, no, le estoy preguntando a Ariel. Lo que ves en la calle, lo que palpás en la calle, ¿vos crees que va a ser inferior? Yo creo que va a estar en una línea parecida, básicamente bueno, por una cuestión estadística. Mira, vos sabés que ¿eh? sí, a mí me llamó la atención. ¿Cuándo dialogué con Ferreres? Sí, ayer o antes de ayer. ¿Podés creer que no me acuerdo el nombre de pila? Malísimo. Orlando. Con Orlando Ferreres. Dio 8.8. A él le da 8.8. Y el mes pasado fue de 8.4, ¿puede ser? El mes pasado no, perdón, en abril. No, sí, bueno, en la medición anterior. Sí, efectivamente, yo creo que va a estar ahí. Pero por una cuestión estadística, Silvio. Porque abril dio muy alto, porque, digamos, contó la corrida, y las consultoras no la habían contado y le daba más bajo a las consultoras. Recordá que a las consultoras en abril les daba mucho menos que el 8,4, porque no habían medido el efecto de la corrida, que la están midiendo ahora. Por eso algunas le dan 9, 9,5, incluso hasta una les llega hasta 11%. Bueno, vos sabés muy bien que el dólar es un bien. Claro. Al igual que un televisor, en fin. Pero aquí el tema, me parece, que radica en la fenomenal emisión monetaria que están llevando adelante. Y vos tenés, es algo que yo no puedo creer, un Pelle, que es el presidente del Banco Central, que no habla de inflación. No, bueno, claro. Es algo, ¿cómo se puede entender esto? Ahí tiene que ver con que Miguel Pelle está convencido de que el Banco Central es un organismo dependiente del Ministerio, de la estrategia del Ministerio de Economía. Digo, la lógica de la independencia del central no está encuadrada. De hecho, se modificó esa parte de lo que es el funcionamiento del Banco Central para alinearlo políticamente con el gobierno. Es un instrumento, para Pelle es un instrumento del Ministerio de Economía, y por lo tanto es casi eres un funcionario público y no un director independiente, más allá de que, digamos, que tienen que pasar por el Senado de la Nación y tienen que ser designados de manera formal. A ver, y cierro con la lógica de inflación y como para, digo, de algún modo decirte qué es lo que lleva Sergio Massa al Fondo Monetario Internacional. Una fuente muy cercana a Matías Tombolini, el secretario de Comercio de la Nación, señaló que en los supermercados durante la primera semana de junio no hubo remarcaciones, y que eso implica que el acuerdo con los mayoristas está funcionando. Pero es una vergüenza el control de precios, Ariel. Sí, no funcionó nunca, jamás del antiguo arroz. El abastecimiento claro, es bastante difícil de controlar, porque no encontrás los precios justos en todos lados, ¿no? Pero de algún modo lo que quiere llevar Massa es un corte al 15 de junio en donde muestre que la inflación se controló en los términos altos que estaban, pero que se controló, que ya no se disparó, y que eso está vinculado justamente desde el momento en que Massa usó los dólares
para intervenir, a pesar de que estaba prohibido por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué va a conseguir Massa en ese viaje a Washington? Primero, que le ratifique que puede intervenir, cosa que ya se lo permitieron, a pesar de, digamos, se lo permitieron ex post, ¿no? Porque después de que haya intervenido, le dijo, ok, listo, podés intervenir, digo, casi una formalidad, digo, no hizo más que eso. Digamos, ratificación de intervención. El tema es que le van a dar un cupo más alto para poder intervenir, no es que le van a permitir todos los dólares que vienen. Pero el FMI no quiere saber nada con prestarle dólares a la Argentina para intervenir en el mercado. Pero lo va a hacer, y no solamente eso, Silvio. La discusión no le queda otra, ¿no? Bueno, ahí viene el otro punto. Además de los 10.600 millones de dólares equivalentes al DEC, ¿no? Que es lo que entregan esta canasta de moneda del Fondo Monetario Internacional. Además de esos 10.600 millones de dólares, es muy probable que lleguen otros alrededor de 2.000 millones de dólares más de adelanto del año 2024, de cuota del año 2024, por lo que muestra que el Fondo Monetario Internacional va a tener voluntad política de ayudar a la Argentina. ¿Por qué? Hay una cuestión básica, Silvio. Argentina representa el 40% de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Si Argentina no paga, entra en default, se convierte en un leading case, ¿sí? En el caso que puede llegar a empujar a los demás. ¿Quién está ahí al ladito esperando a ver qué hace la Argentina para ver si paga o no paga? Egipto. Egipto es el 30% de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Ahí ya tenemos 70%. Y ten en cuenta que el último desembolso, el último préstamo importante que hizo el fondo, se lo hizo a Ucrania, un país que está en guerra y que no va a poder devolver $1. ¿Sí? Es una deuda que va a ser incobrable para el Fondo Monetario Internacional. Si Argentina se cae, la crisis interna dentro del fondo va a ser muy fuerte en un momento donde hay una interna grande, el Tesoro de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, contra los países europeos que están representados en Kristalina Georgieva, que es la titular del fondo. Así que tenemos una ensalada bastante importante en todo lo de esto que tiene que ver, y bueno, ahí Sergio Massa juega un poco el equilibrio. Muy bien, la última, y para cerrar, y me encantó escucharte, es la primera vez que tenemos la posibilidad de dialogar, y no va a ser la última, bajo ningún punto de vista, o por lo menos por mi parte, espero que estés alineado con lo que yo estoy sosteniendo. No hay ningún problema, por supuesto. Bueno, muy bien. Ariel, no va a haber un candidato de síntesis. Eso me parece que está a las claras por parte del Frente de Todos. A raíz de ese estado de situación que se viene, ¿Sergio Massa renuncia o no renuncia? Sergio Massa no va a ser el ministro de Economía de una interna en el Frente de Todos. Eso está absolutamente confirmado de fuentes muy cercanas a él. Una cosa pone como ejemplo. Si hay, por ejemplo, 2 candidatos nada más, ¿no? Ni siquiera damos de los 4 o 5. Sí, Scioli y Guado Pedro. Sí, dale. Supongamos que Agustín Rossi se baja, supongamos que Juan Grabois se baje, no creo, ahí hay otro caso, pero Sergio Massa dice, yo primero no puedo hacer campaña por ninguno de los dos porque me van a acusar de que le puedo retener un fondo a uno de los 2 candidatos para beneficiar o perjudicarlo. Dice, y eso es incompatible. Pero también es insólito que Sergio Massa, siendo el líder de uno de los socios del Frente de Todos, se mantenga al margen de la elección, como dijo Alberto Fernández que va a hacer, que él no va a jugar con ningún candidato, cosa que parece poco lógico. Sí, está jugando con Scioli, Alberto Fernández. No, pero él dijo que no va a apoyar a ningún candidato en las primarias, porque él es el presidente del partido y es el presidente de la nación. Entonces, digo, ¿alguien va a creer eso? Entonces dice, si se resfría el que tiene que firmar una partida en vez de salir un día, sale el otro día, ¿no lo van a acusar de jugar la interna?
Entonces dice, ni siquiera por una cuestión política puede seguir siendo ministro de Economía de la Nación Sergio Massa si es que hay interna. Yo igual te dejo para los últimos días, para las últimas horas antes del 24 de junio, la posibilidad de que exista una fuerte presión sobre Alberto Fernández para Evitar que las PASO. baje a los candidatos, para que no haya paso, porque si lo dejan solo, si efectivamente todos se alinean en el otro candidato, Alberto Fernández puede terminar con una crisis social muy fuerte que va a dañar mucho a su imagen como presidente de la nación, algo que le preocupa mucho siempre a Alberto Fernández, es la imagen de un presidente institucionalista, de un tipo que vino a pacificar y que vino a dialogar, irse con una hiperinflación, irse en una situación de poco control de la realidad, puede llegar a ser muy caro. Juan Grabois está denunciando a Sergio Massa de ser un golpista. Sí, sí, que está llevando adelante un golpe económico y que es poco menos que un extorsionador. Exactamente. Bueno, por eso un extorsionador no, te diría que es la primera vez que estaría de acuerdo con Juan Grabois. Bueno, ahí hay un tema. ¿Sabes qué? Sergio Massa cree, digo, esto es lo que me cuentan algunos de su entorno, digamos, ¿no? Él cree que existió una movida para que Grabois lo apuntara fuertemente. El enojo de las organizaciones sociales más alineadas al gobierno es que él no le llegaban los fondos para poder, los fondos comprometidos. Sí. Dicen que Sergio Massa está muy enojado con eso, porque dice, yo mando los fondos y en desarrollo social los duerme. Ahí está el tema también con Victoria Tolosa Paz. Exactamente, sabes que hay un rencor muy grande entre Pepe Albistur, el esposo de Victoria Tolosa Paz, la pareja, y Sergio Massa, de hace muchos años. ¿Sí? Ahí hay no lo sabía eso, Ariel. Un problema de índole político también, de confrontación, y Alberto Fernández la tiene a Victoria Tolosa Paz como una de las preferidas dentro del armado político. Como una referente, ¿no? Casi. Y exactamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay algunas cuantas cosas sin saldar, hay muchas zancadillas. El temor que tienen es, Juntos por el Cambio perdió 10 puntos desde noviembre a esta parte. Sí, casi 10 puntos, 9 puntos y pico. Los absorbió Milei. En parte los absorbió Milei, pero hay parte que podrían ser captados por el Frente de Todos si es que hubiera una unidad en el concepto. Lo que dicen es, si vos sabés para dónde ir, digamos, lo que la gente está esperando es que alguien le diga, vamos todos para este lado, no importa. A ver, el fenómeno Milei es eso, no importa si se vende órganos. Lo que saben es que el tipo va para un lado. Sí, digo, está claro eso. Digo, ese es el punto. Dice, Juntos por el Cambio uno va para el lado más cercano a Milei, otro más para el lado más cercano al progresismo del centro. El Frente de Todos tiene uno que se pelea por una cosa, otro que se pelea por la otra. El único que sabe para dónde ir es Milei. Aunque sea una barbaridad, pero dice, es el único que me da certeza. Todos los demás hasta ahora fracasaron. El único que da una certeza es Milei. No sabemos si está bien o mal, pero da certeza. Camina hacia ese lado. Ese es un poco el escenario político y la afectación económica que tiene de su parte, ¿no? Seguro. Ariel, querido, qué placer haber entablado este diálogo con vos, haberte escuchado, que nos hayas iluminado. Te agradezco infinitamente, en serio, este contacto. No es para tanto. No, pero te lo digo sinceramente, no seas malo, no me digas que no es para tanto. Claro. No, la verdad que te agradezco la generosidad del espacio, es un montón de tiempo para poder charlar y especialmente poder llegar a la audiencia, para mí es un placer. Que te presten un rato la audiencia es un montón, así que el agradecido soy yo por todos estos minutos. Ariel, seguimos en contacto, un fuerte abrazo y muchas gracias, muy amable.
Hasta Hasta luego, siempre. saludos a todos. Adiós, hasta luego. Ariel Maciel pasaba por la cocina de las noticias.